Buenas noches. Colifam les da la más cordial bienvenida a la conferencia Importancia del monitoreo de la glucosa. El día de hoy tenemos el gusto de contar como conferencista a la licenciada Alicia Ruiz, licenciada en nutrición, egresada a la Universidad Rafael Andívar, consultora internacional certificada en lactancia materna y un magíster en alimentación y nutrición. Les invitamos a que nos compartan todas sus dudas para que al final de la conferencia la licenciada Ruiz nos las conteste. Le damos la más cordial bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias a Nancy y a Qualifarm pues, por la oportunidad de nuevamente poder compartir con todas las personas que nos ven desde la página Somos Salud de Qualifarm. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad? Acerca de la importancia de monitorear la glucosa. Y de hecho, pues bueno, cuando uno oye la palabra glucosa o azúcar, pues piensa en paciente diabético. Sin embargo, yo quise ir un paso más allá en esta ocasión y hablar acerca de todo tipo de personas, ¿sí? Tanto personas sanas como personas pues viviendo con diabetes, ¿verdad? Entonces, pues el día de hoy pues vamos a hablar de eso, ¿verdad? De cómo nuestra glucosa nos va hablando, ¿verdad? Y cómo podemos pues ir entendiéndola y en base a eso pues ir cuidando nuestra salud. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, ¿por qué tenemos que estar hablando de glucosa? ¿Qué es glucosa? A nivel químico, pues pensemos que la glucosa pues, es un monosacárido, o sea, es una sustancia, es un azúcar, ¿verdad? Compuesta por 6 carbonos y en cada uno de esos carbonos está empaquetado, por decir así, energía química, ¿sí? Entonces, pensemos que esta energía que viene de la glucosa es la que a nosotros como seres humanos nos ayuda a pues, hacer todas las actividades que hacemos diarias, ¿verdad? Tanto en reposo, cuando estamos dormidos, nuestro corazón sigue funcionando, nuestro cerebro, nuestros pulmones. Si comimos, pues también nuestro sistema digestivo está activo, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde nosotros obtenemos la energía. Pensemos que la glucosa, de la glucosa nosotros obtenemos esa moneda energética que es como que fuera nuestra gasolina. O sea, si nosotros fuéramos un carro o una moto, la gasolina que nosotros le echamos a ese carro, a esa moto, para pues que pueda caminar y pueda llevarnos de un lugar a otro, pues ese es el equivalente a lo que la glucosa hace con nosotros, ¿sí? Entonces, la glucosa, pues, o los carbohidratos en sí, ¿verdad? Pensemos que la glucosa, el cuerpo es muy digamos, está diseñado para funcionar con azúcar. Sí, entonces tiene muchísimas reacciones metabólicas para obtener azúcar, ¿verdad? Para fabricar azúcar a partir de precursores, o sea, nosotros no podemos fabricar nuestra propia energía, no somos como las plantas, ¿sí? Que las plantas captan la energía de la luz del sol y la empaquetan justo en moléculas de glucosa a partir de dióxido de carbono y a partir de agua. ¿Verdad? Ahí esa energía de la luz solar la meten dentro de una molécula de glucosa. Y pues cuando nosotros consumimos alimentos de origen vegetal, ¿verdad? Que son la mayoría de alimentos ricos en carbohidratos, pensemos que los carbohidratos pues son los que se descomponen y posteriormente se van a convertir en glucosa. Cuando nosotros nos comemos esa tortilla, comemos arroz, todo lo que son granos, cereales, ¿verdad? Que son ricos en almidón, papa, yuca. Entonces, estamos consumiendo carbohidratos y esos carbohidratos se van a degradar a través de la digestión para convertirse en, o sea, de ser cadenas muy largas, se van a partir en pequeños monosacáridos, o sea, una unidad de azúcar. Y esa unidad de azúcar, pues es de donde nosotros vamos a obtener la energía para realizar todo lo que necesitamos. O sea, nosotros no podemos captar energía de la luz solar, obviamente, ¿verdad? No somos plantas. Y por eso es que nosotros necesitamos consumirla a través de nuestros alimentos, ¿verdad? Entonces, la glucosa, pues, como dice ahí, ¿verdad? Ese pequeño pensamiento es el combustible de nuestro cuerpo. Y pues el equilibrio va a ser muy importante, va a ser vital para nuestra salud. Entonces, como les mencionaba,
los carbohidratos pues pueden venir de diferentes alimentos. Y entonces el cuerpo, ¿verdad? Hay diferentes grupos de alimentos, ¿verdad? Aquí muy rapidito, ¿verdad? Las proteínas que van a venir principalmente de alimentos de origen vegetal, los ácidos nucleicos, ¿verdad? Que son los que nuestro cuerpo va a utilizar para sintetizar ADN y ARN, que son donde nosotros guardamos pues toda nuestra información genética, los carbohidratos, ¿verdad? Que están en las frutas, en los panes, las tortillas, todo lo que es derivado de maíz, de trigo, atoles, mochito, platanito, ¿verdad? Y tenemos grasas. Entonces, pensemos que cuando nosotros los ingerimos, pues son macromoléculas, son moléculas muy grandes, pero lo vamos a degradar a la parte más pequeña. Las proteínas las vamos a degradar a aminoácidos en nuestro intestino delgado. Los ácidos nucleicos se van a degradar a nucleótidos. Los carbohidratos, como decíamos, en monosacáridos. Hay diferentes tipos de monosacáridos, pero el más importante para nosotros es la glucosa. Y los lípidos, pues se van a degradar de glicerol a ácidos grasos. Como ustedes pueden observar aquí en esta pequeña imagen, la glucosa, pues se puede interconvertir, ¿verdad? Puede venir tanto de aminoácidos, nucleótidos, como también del glicerol, ¿verdad? Y posteriormente se va a convertir, ¿verdad? En otros intermediarios metabólicos como piruvato, acetilcoenzima A, y este va a ingresar específicamente a un organelo que tenemos en nuestras células llamado mitocondria, que pensemos que la mitocondria es como la central de energía de nuestras células, de donde nosotros vamos a obtener esa moneda energética a la que llamamos ATP. Y ese ATP es el que le va a dar la energía a la célula para poder hacer todos, pues, sus quehaceres cotidianos. Si es necesario reparar alguna parte de la célula, necesitamos energía para hacerlo. Si es necesario sintetizar algún tipo de proteínas, ¿verdad? Pues con energía lo vamos a hacer a través de las reacciones anabólicas, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que de los alimentos, pues vamos a obtener glucosa, que pensemos que es como una de las moléculas centrales del metabolismo energético. Y pues de ahí, pues vamos a obtener energía en forma de ATP, que como les digo, es como la moneda del cuerpo. Es ese tipo de energía química que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿qué va a intervenir en este mecanismo metabólico? Sí, pues en primer lugar la insulina. Recordemos que la insulina pues es una hormona secretada por nuestro páncreas y pues dependiendo de la insulina, pues así van a ser nuestros niveles de azúcar en el cuerpo. Pensemos que la insulina lo que hace es captar o llevar, ¿verdad? La molécula de glucosa hacia dentro de la célula para que se realice este proceso de quemado de energía para poder obtener ATP, para poder obtener, digamos, esa energía metabólica que nuestras células necesitan, ¿sí? Por eso, bueno, igual la palabra clave aquí, pues esto sucede todo dentro de las células de cada uno de nuestros tejidos, ¿verdad? De los órganos, pero específicamente sucede muchísimo en hígado y músculo, que son pues los tejidos más activos de forma metabólica. Entonces, cuando nosotros mantenemos nuestros niveles estables de energía, pensemos que el cuerpo también tiene mecanismos para regular sus niveles de azúcar, o sea, necesita cierta cantidad de azúcar en sangre, cierta cantidad dentro de la célula, cierta cantidad de reserva también. Entonces, a través de la insulina y de otra hormona antagonista de la insulina, que es el glucagón, mantiene este balance, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros consumimos muchos carbohidratos y vamos a tener niveles elevados de azúcar en sangre, pues la insulina se dispara para poder como ir metiendo las moléculas de glucosa a las células para producir ATP. Pero si en algún momento la célula dice, yo ya no necesito ATP, o sea, ya no más glucosa, entonces si ustedes observan también aquí la línea azulita que va de glucosa hacia glicerol, o sea, vemos que la glucosa puede pasar a convertirse en glicerol y posteriormente empaquetarse junto con otros ácidos grasos e irse a almacenar al tejido adiposo de nuestras células, ¿sí? Entonces, digamos que se convierte en grasa, no es que sea grasa, se convierte en grasa y ese va a ser el depósito y puede llevarnos a un sobrepeso. Por eso es importante
¿verdad? Anuncio aparte que cada uno de nosotros conozcamos cuánta cantidad de carbohidratos, cuántas calorías necesita nuestro cuerpo para mantenerse en homeostasis, para mantenerse en ese balance perfecto y no tener ningún inconveniente con nuestra glucosa, ¿sí? Entonces, vemos que hay pues una relación, ¿verdad? Como mencionábamos, entre la insulina y la glucosa. Decíamos que la insulina pues es secretada por las células beta del páncreas, ¿verdad? Y pues esta me va a ayudar sobre todo a que la glucosa que está circulando en la sangre se absorba, ¿sí? Y sea utilizado por los músculos. Por eso es importante realizar actividad física, o sea, que el músculo se esté constantemente contrayendo, quiere decir que nosotros vamos a estar quemando esa glucosa, ¿sí? Pero también obedece la insulina a que se sintetice glucógeno. Glucógeno es la forma en la que la glucosa se almacena, también en hígado y en músculos, pero mayormente en hígado, ¿sí? Entonces, cuando consumimos también una mayor cantidad de glucosa, de carbohidratos, ¿verdad? Y que se convierten en glucosa, ahí es donde viene también, digamos, un síndrome, ¿verdad? Que ahora se está poniendo muy de moda, que es el hígado graso de origen no alcohólico, ¿verdad? Porque ese glucógeno y esa grasa en el hígado se empieza a infiltrar tanto que empieza a lastimar nuestras células del hígado y el hígado empieza a tener deterioro, ¿verdad? En su mecanismo de acción, ¿sí? También la insulina va a favorecer que aumente la lipogénesis. ¿Qué quiere decir lipogénesis? Que se fabriquen grasas a partir de precursores metabólicos que venían de esa glucosa extra que nuestro cuerpo no necesitaba y va a ser almacenada también en nuestro tejido adiposo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando la glucosa se desequilibra? Bueno, cuando nosotros tenemos azúcar alta, ya vamos a ver pues cuáles son los niveles normales, vamos a empezar a sentir como la tríada, ¿verdad? Que es polidipsia, poliuria y polifagia. O sea, en primer lugar, vamos a tener mucha sed porque el cuerpo está como tratando de compensar esa osmolaridad alta que nos da las moléculas de glucosa en sangre, como va a tratar de diluir y por eso nos da mucha sed, nos da mucha hambre, porque también a veces hay tanta glucosa que los receptores o las puertas, digamos, que ingresan, que hacen que la insulina meta el azúcar a la célula, como que se vuelven sordas y entonces la célula por dentro está sin azúcar, o sea, está sin energía y por dentro tenemos mucha. Entonces, esas células le mandan mensajes, ¿verdad? A nuestro cuerpo de, hey, necesito alimento, necesito fuentes de carbohidratos, ¿verdad? Fuentes de glucosa porque me estoy quedando sin energía, ¿sí? Entonces nos da como mucha más hambre, ¿verdad? Y también nos da poliuria, o sea, empezamos a orinar mucho. También otros síntomas de la glucosa alta podrían ser fatiga, o sea, mantenernos muy cansados, ¿verdad? Y pues también tener un poco de visión borrosa. Si ustedes se dan cuenta, estos síntomas son muy inespecíficos, o sea, podrían ser por otras causas, ¿verdad? Pero también, como les digo, es muy frecuente que suceda porque nuestro cuerpo está teniendo pues ciertos picos de glucosa, ¿sí? Bueno, ¿y qué sucede cuando tenemos la glucosa muy baja? Entonces me voy a marear, voy a empezar a temblar, me voy a sentir irritable también, ¿verdad? Como decíamos, son síntomas muy inespecíficos, perdón, pero también pueden ser signos de que algo está sucediendo, probablemente yo estoy consumiendo menos carbohidratos y menos energía de la que mi cuerpo necesita, ¿verdad? Para mantenerse estable, para mantenerse bien a nivel energético. Y entonces los niveles de azúcar van a empezar a disminuir, ¿sí? También, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio muy extenuante y sobre todo si no hemos comido en ayunas, que a veces hasta miramos lucecitas porque pues se nos bajó el azúcar, ¿sí? Bueno, entonces, algo que quiero dejar pues ahí como un pensamiento, ¿verdad? Es que al final este equilibrio de azúcar pues nos va a importar a todos, ¿sí? O sea, cualquiera de nosotros en todos los grupos de edades, de todas las razas, de todos los sexos, ¿verdad? Hombres, mujeres por igual, niños, bebés, adolescentes, adulto mayor.
¿verdad? A todos, nos puede dar un desbalance de glucosa si nosotros pues no estamos teniendo pues ciertas acciones preventivas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces el equilibrio nos va a importar a todos en todas las edades. Entonces es importante, ¿verdad? Pues este tipo de educación, ¿verdad? Que Qualifarm pues muy amablemente tiene el gusto de facilitar, ¿verdad? Para que todos ustedes conozcan estos temas y vean de qué forma pues nosotros podemos garantizar que nuestra salud está al 100%. Bueno, entonces, como les decía, pues monitorearnos el azúcar no solamente es para pacientes viviendo con diabetes, ¿sí? Eso que quede muy claro. Uno de los primeros puntos preventivos, pues en primer lugar es conocer mi cuerpo. O sea, nosotros mismos podemos ir dándonos cuenta de algunas pautas de decir, ay, mi azúcar está muy alta o mi azúcar está muy baja. Pero recordemos también que si ya tenemos síntomas, o sea, ya estamos sintiendo, quiere decir que ese azúcar pues ya tenía muchísimo tiempo de estar elevada. Sí, o sea, nosotros en primer lugar va a haber un periodo preclínico, ¿verdad? En donde no tenemos síntomas, en donde el páncreas empieza a secretar mucha más insulina, ¿verdad? Vamos a tener una hiperinsulinemia, ¿verdad? O niveles de insulina mucho más elevados, tratando de compensar esa carga de glucosa que nosotros estamos consumiendo de forma diaria en nuestros alimentos. ¿Sí? Ya vamos a ver qué alimentos contienen carbohidratos también, como para tener ahí un poquito de mejor manejo de glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo debe empezar la prevención? Pues desde siempre. O sea, si nosotros somos mamás de niños pequeños, pues tenemos que empezar a saber, ¿verdad? Cuánto carbohidrato nuestros niños pues pueden consumir de una forma diaria, preferir, o sea, hay carbohidratos más complejos en donde el azúcar va a ser un poquito más difícil que se absorba o que llegue a sangre, entonces no va a ser un pico insulínico más elevado. ¿Verdad? Entonces va a tener que, o sea, tenemos que prevenir desde el nacimiento. En mujeres embarazadas, ¿verdad? Conocemos que hay más riesgo, ¿verdad? De lo que se conoce como diabetes gestacional, ¿verdad? Entonces, parte de los controles prenatales, ¿verdad? Debe ser un chequeo de azúcar de rutina de vez en cuando. También, ¿verdad? Si estamos en la adolescencia, pues por las mismas hormonas, ¿verdad? Que están favoreciendo el desarrollo, ¿verdad? Y la pubertad, pues también pudieran haber, sobre todo en mujeres, ¿verdad? Algunos trastornos a nivel de insulina, a nivel de glucosa. Entonces, es bien importante hacernos chequeos. ¿Cada cuánto? Pues dependiendo, idealmente una vez al año. Si ustedes desean, cada 6 meses sería lo ideal, ¿verdad? Para poder garantizar que todo está bien, ¿sí? Entonces, en personas sanas, ¿para qué nos va a servir un monitoreo de glicemia? Pues para ir identificando hábitos, ¿verdad? Que nos están haciendo que se nos eleve la glucosa sin necesidad, en primer lugar, de tener síntomas y en segundo lugar, pues para empezar a decir, bueno, a mí de repente se me elevó un poquito, no sentí nada, pero yo sé que, por ejemplo, estoy consumiendo bebidas con azúcar todos los días o estoy comiendo mucho pan, o estoy consumiendo demasiadas porciones de carbohidrato en el desayuno, en la cena, en el almuerzo, o sea, para ir, por ejemplo, reduciendo la carga, ¿verdad? Reduciendo las cantidades e ir mejorando. O sea, en lugar de llenarnos con pan, nos podemos llenar con fruta, ¿verdad? Que son carbohidratos complejos, o nos podemos llenar con vegetales que son muy altos en fibra, nos llenan la pancita, nos sacian, ¿verdad? Sin aportarnos esa cantidad de carbohidratos que nos aportan las harinas, ¿sí? Entonces, para eso me va a servir si tú eres una persona sana que veniste a esta charla, pues porque te llamó la atención. Pensaste que íbamos a hablar de diabetes, por supuesto, pero también te estamos hablando a ti, ¿verdad? Que es importante. Si tú no sabes cuándo fue la última vez que te chequeaste el azúcar, pues te recomiendo que lo cheques lo más antes posible. Hoy se puede, o si no, pues mañana es un buen día. Bueno, también en personas que padecen una condición a la que se le llama prediabetes o resistencia a la insulina, ¿verdad? Como decíamos, todavía no hemos llegado a la diabetes, pero pues ya estamos teniendo conflicto, ¿verdad? En el metabolismo
de la glucosa, o sea, ya de repente nuestro páncreas se está cansando de secretar tanta insulina o de mantener niveles de insulina muy elevados, o también, pues, como les decía, nuestras células, pues los receptores de glucosa, por decirlo así, pues ya se están haciendo los sordos, pero todavía no tenemos diabetes, o sea, tenemos algunos síntomas. También, ¿verdad? Se ha relacionado muchísimo, ¿verdad? Alteraciones de la insulina con síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? En mujeres, y esto, pues cada día alarmantemente están aumentando, ¿verdad? La morbilidad por este tipo de patologías. Entonces, si a ti te dijeron que tienes quistes en los ovarios, pues es importante también, ¿verdad? Que te hagas un chequeo de glucosa si tu médico no te lo ha enviado, porque es muy probable, esperemos que no, ¿verdad? Por eso es importante el monitoreo para salir de dudas, ¿verdad? Y entonces controlarnos, saber qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos, qué hábitos tenemos que corregir para evitar la progresión de la enfermedad, porque prediabetes es un paso antes de padecer diabetes. Y recordemos que la diabetes pues es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir crónica? Que va a acompañar al individuo durante toda la vida. No se puede revertir, se puede vivir en remisión. ¿Qué quiere decir remisión? O sea, yo tengo tan controlados mis niveles de glucosa que incluso me disminuyen la cantidad de medicamento, la reducen o incluso la omiten por algún momento, pero ya nuestro páncreas está afectado, nuestras células están afectadas y tenemos que aprender a vivir con eso por el resto de nuestra vida, ¿sí? Entonces, para evitar que la prediabetes progrese a diabetes, pues es importante realizarnos chequeos, tal vez en personas sanas una vez al año, en personas pues con prediabetes o resistencia a la insulina, una vez cada 3 meses, ¿verdad? Sería lo esperado. Y una persona viviendo con diabetes, pues esta persona sí tiene que estar mucho más apegada, digamos, al monitoreo de la glicemia. Algo que yo le comento muchísimo a mis pacientes que viven con diabetes, que yo le digo, mire, ¿cuándo fue la última vez que se tomó su glucosa? No saben. Es que, mire, el doctor me mandó hace un mes, hace 3 meses. Entonces, es importante hacer conciencia, ¿verdad? Que al que le interesa realmente cómo está mi glicemia es a mí mismo. Al doctor, por supuesto, porque en base a eso, pues va a ajustar medicamento, va a aumentar probablemente si no estamos pues muy compensados, ¿verdad? Pero a nosotros también nos interesa porque lo que no podemos medir, no lo vamos a poder corregir. O sea, si tú no sabes cómo está tu azúcar el día de hoy y tú eres un paciente viviendo con diabetes, entonces, no vamos a poder decir, bueno, es que está muy elevada, entonces voy a reducir mi cantidad de carbohidratos, voy a salir a caminar después de cenar, voy a consumir más agua, voy a ser más activo, etcétera. O sea, si tú no sabes que hay un problema, nunca lo vas a empezar a corregir, ¿sí? Entonces, es bien importante que el paciente con diabetes, pues, aprenda a monitorearse incluso él mismo sus niveles de glucosa, idealmente de forma diaria, ¿verdad? Para ir viendo cómo va reaccionando, por ejemplo, su cuerpo a diferentes alimentos, porque algunos pacientes pues son más sensibles, digamos, que otros a diferentes alimentos, por ejemplo, el plátano, el banano, el arroz, ¿verdad? Entonces, en base a eso, pues el plan dietético va a ser mucho más específico para ustedes, ¿sí? También identificar en qué momentos del día mi azúcar está mucho más elevada o está mucho más baja para poder ir tomando acciones, ¿verdad? Hacia nivelar y mantener la homeostasis de glucosa. También, como decíamos, ¿verdad? El monitoreo de glicemia. Glicemia significa azúcar en sangre, ¿verdad? Glucosa en sangre. También va a ayudar también, a la parte médica, como decíamos, pues para ajustar el tratamiento. Si usted es una persona que se chequea 3, 4 veces por semana, su azúcar pues se ha mantenido bastante estable, probablemente su médico le va a disminuir el medicamento, ¿verdad? Pero para eso se requiere disciplina y ser un paciente constante y ser un paciente con adherencia al tratamiento que le dejó su médico, ¿sí? Entonces parte como de la responsabilidad del paciente, ¿verdad? Estarse chequeando su azúcar. Y por supuesto, para prevenir complicaciones. Recordemos, ¿verdad? Que las hiperglicemias crónicas, o sea, mantenerse por años, por meses, con el azúcar muy alta, a nosotros nos va a lastimar nuestros tejidos periféricos, ¿verdad? Y empiezan las complicaciones. Una de las primeras complicaciones que sucede cuando tenemos un paciente viviendo con diabetes que no
realiza un control adecuado, se le olvida tomarse la medicina, se le olvida tomarse la glicemia, ¿verdad? Una de las principales complicaciones pues son las neuropatías, ¿verdad? Que son esos dolores, ese hormigueo a nivel de periferia, ¿verdad? En las manos, en los pies. Entonces, pérdida de sensibilidad también, ¿verdad? Ya hablando de más años con el azúcar elevada y yo pues ni estaba enterada que me la tenía que medir, pues ya vienen las complicaciones más difíciles de la diabetes, que es, por ejemplo, que se nos va anulando la vista, vamos perdiendo sensibilidad en los pies, puede existir pie diabético, que son unas úlceras bien difíciles de sanar, ¿verdad? En donde muchas veces es necesario amputar, ¿verdad? Un dedito, dos deditos, un piecito, una piernita, ¿verdad? Y que, como les decía, pues son cosas que se pueden prevenir totalmente con un buen apego al tratamiento y con un buen monitoreo de glicemias, ¿verdad? Entonces, si tú eres una persona viviendo con diabetes y pues todavía no sabes tú cómo hacerte los monitoreos o en qué momento hacértelos, ¿verdad? Bueno, yo te recomiendo que empecemos midiéndola por lo menos 2 o 3 veces por semana en ayunas, ¿verdad? Para ver cómo amanecemos y por lo menos después de comer o antes de acostarte, ¿verdad? Es por algo tenemos que empezar. Bueno, actualmente, ¿verdad? La ciencia pues ha avanzado muchísimo y el monitoreo de azúcar pues cada día se va volviendo, pensemos, menos invasivo y menos molesto, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de formas para podernos monitorear en la glucosa a nivel de nuestra casa. Sí, también pues existen los laboratorios en donde nosotros nos podemos ir a hacer nuestra prueba de glucosa, pero pues la idea es monitorearnos, sobre todo si tú eres una persona viviendo con diabetes a nivel del hogar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues ya conocemos, ¿verdad? Que existe el monitoreo capilar, que es los famosos glucómetros, ¿verdad? Que ¿son qué? Pues son pequeños aparatos en donde pues también normalmente incluyen su lanceta o una como agujita en donde yo me pincho el dedito, ¿verdad? Como dice, pues es a nivel también de yemitas de dedos, puede ser también en los dedos de los pies, si no te lo quieres hacer en la yemita de los dedos, pero hay pacientes que tienen tanta práctica para poderse medir el azúcar que ya ni siquiera les duele. Un secreto, ¿verdad? O un tip que yo les puedo dar el día de hoy es no lo midan como en medio del dedo, sino mídanlo o pínchense en como los extremos, ¿sí? En los laditos del dedo. Entonces, aquí hay un poquito de menos sensibilidad y va a doler menos, ¿sí? Entonces, el glucómetro, pues, es un aparato de uso casero, o sea, podemos conseguir, no son costosos, ¿verdad? Son bastante accesibles. Los precios pues ahí varían dependiendo del tipo de glucómetro y en donde nosotros vamos a obtener pues mediciones puntuales, ¿verdad? De saber cómo está mi azúcar en este momento. Es mucho más económico, pero la desventaja es que requiere que nosotros nos pinchemos, ¿verdad? Y pues necesitamos estar comprando las tiras reactivas. Veamos que nosotros nos pinchamos, nos sacamos una gotita de sangre, la colocamos en la tirita y esa tirita pues ya la insertamos en nuestro aparatito, en el glucómetro, y nos va a decir pues cuál es la medida de azúcar que tenemos en sangre en ese momento, ¿sí? Entonces, pero también, como les decía, pues la ciencia ha avanzado muchísimo y actualmente se están poniendo muy de moda y cada día están siendo más accesibles, ¿verdad? O sea, más posible la compra, sobre todo aquí en Guatemala, ¿verdad? De los monitoreos continuos a través de un sensor. Este sensor, ya les voy a enseñar una fotita, es un como disco pequeño que se coloca en el brazo, ¿sí? Entonces, lo bonito de esto es que ahí sí que la tecnología nos ha ayudado, ¿verdad? En el control de glucosa. Tiene una aplicación en donde este sensor me está midiendo todo mi día, cómo están siendo mis niveles de glicemia o mis niveles de azúcar en sangre, ¿verdad? Entonces, a través de un monitoreo continuo, ¿verdad? Nosotros vamos a tener lecturas frecuentes, va a ser mucho más cómodo, pero la desventaja es que es costoso, ¿verdad? O sea, son aparatos
bastante caros, pero sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, ¿verdad? Que ya son dependientes de insulina, ¿verdad? Que la insulina inyectada, digamos, la insulina de medicamento, por decirlo así, tiene que ir muy relacionada con la cantidad de carbohidratos, ¿verdad? Que nosotros consumimos total a lo largo del día. Hay diferentes tipos de insulinas. Hay insulinas de uso lento que puede durar hasta 24 horas. Hay insulinas de uso rápido que normalmente se usan después de las comidas. Entonces, estos monitores, ¿verdad? Estos sensores nos ayudan a saber en cuánto está mi azúcar y de eso pues va a depender cuánta insulina yo me voy a inyectar. O sea, digamos que el tratamiento es mucho más apegado y mucho más efectivo. No es solo un cálculo que hacemos. Recordemos que la cantidad de carbohidratos que nosotros consumimos puede variar considerablemente en los días. La cantidad de actividad física que hacemos también puede variar de un día a otro. Entonces, va a ser mucho más certera la dosis de insulina que yo me inyecto cuando estoy utilizando este tipo de sensores, ¿verdad? Esto pues ya existe, como les digo, y pues esta tecnología también ya está disponible en Guatemala. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a interpretar los resultados? Entonces, normalmente cuando nosotros estamos con un mínimo de 8 horas de ayuno, los niveles de glicemia normales son entre 60 a 100, ¿sí? Y 2 horas después de habernos alimentado, puede subir hasta 140, que eso es como digamos, lo que esperamos, ¿sí? Cuando somos pacientes a los que se nos ha diagnosticado algún tipo de prediabetes o algún tipo de resistencia a la insulina, pues en ayunas la vamos a encontrar entre 100, algunos autores dicen 110, ¿verdad? Otros autores dicen 125 y después de comer, ¿verdad? 2 horas después de los alimentos va a estar alrededor de 149 a 199, digamos debajo de 200, ¿ya? Entonces, estos rangos quieren decir que tenemos que ver de qué forma nosotros ajustamos nuestro consumo de carbohidratos, nuestra actividad física, si tenemos que reducir, ¿verdad? Los alimentos fuentes de azúcar para poder llegar a lo normal. Y cuando se diagnostica, ¿verdad? Ya una diabetes, ¿verdad? Es porque la glicemia en ayunas está mayor a 126 y 2 horas después de comer la vamos a encontrar a más de 200. Ahora bien, algo bien importante es, para los pacientes que presentan diabetes, no es de que, tengo 200, está normal. No, o sea, nuestra meta a largo plazo va a ser lograr que tus niveles de glicemia, ¿verdad? Tus niveles de glucosa en sangre estén muy cercanos a lo normal, de 60 a 100 en ayunas y debajo de 140 después de comer. O sea, si tú tienes un azúcar de 200 al azar, pero tú dices, yo soy diabético y eso es normal. No, no es normal. O sea, tenemos que ver qué es lo que hay que ajustar para que tú llegues a menos de 140, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo se relaciona el estilo de vida, verdad? Que son mis hábitos que yo tengo todos los días con mis niveles de azúcar, ¿verdad? Y bueno, hay muchísimos estudios detrás de esto, ¿verdad? Pero una de las, digamos, de los estudios que se han estado haciendo más fuertes, ¿verdad? Es la relación entre nuestra higiene del sueño, o sea, cómo dormimos, y la resistencia a la insulina o las subidas de azúcar, ¿verdad? Entonces, se ha visto, ¿verdad? Y se ha estudiado que las alteraciones de sueño se asocian a trastornos metabólicos y niveles elevados de hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada es otro tipo de medición de azúcar, pero que a mí me va a decir el promedio de cómo han estado mis niveles de azúcar en los últimos 3 meses, ¿sí? Entonces, se ha visto que hay mucha más elevación de hemoglobina glicosilada en personas que viven con diabetes cuando hay alteraciones de sueño. Entiéndase por alteraciones de sueño cuando no dormimos a nuestra hora o nos acostamos muy tarde o dormimos en el día y estamos despiertos en la noche, ¿verdad? Recordemos que nuestro cuerpo tiene un ciclo circadiano, ¿sí? Que es como que fuéramos gallinitas, ¿verdad? Idealmente pensemos que antes de esta era industrializada, en donde pues se inventaron la luz eléctrica, las personas trabajaban a la luz del sol,
se ponía el sol y a dormir. O sea, esa es nuestra programación biológica, ¿sí? Este es nuestro ciclo circadiano. Al caer el sol, al ser de noche, pues dormir y con la luz del día, pues estar despiertos, ¿sí? Y hay muchísimos mecanismos, hormonas que hacen que esto suceda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en un turno de noche y estamos despiertos pues en la noche, eso va a ser algún tipo de alteración en nuestro ciclo circadiano y podría, ¿verdad?, inducirnos o facilitar algún tipo de resistencia a la insulina y algún tipo de elevación de glucosa, ¿sí? Entonces, se ha visto que cuando nosotros no dormimos lo suficiente, provoca resistencia a la insulina, provoca aumento del apetito, esto está súper estudiado desde hace muchísimos años, y también aumenta nuestro riesgo de obesidad. Por eso es que ahora, ¿verdad?, en las guías para, digamos, para disminuir el sobrepeso, disminuir la obesidad, uno de los pilares importantes es dormir en promedio entre 7 y 9 horas diarias para poder quemar grasa, para poder bajar de peso, para poder sintetizar masa muscular, ¿verdad? Que también eso es importante cuando estamos trabajando con un paciente con obesidad o con sobrepeso, ¿verdad? Entonces, no es por gusto que la nutricionista los mande a dormir, ¿sí? Así que hoy, después de la charla, todos nos vamos a ir a dormir sin pantalla, sin televisión, sin nada. O sea, porque esa luz azul afecta, digamos, nuestro ciclo circadiano y le hace pensar al cerebro que todavía es de día. Entonces, el problema es que esas hormonas que van a reparar, que van a disminuir grasa, que nos van a ayudar a bajar de peso, a regenerar nuestras células, no se secretan, ¿sí? Entonces, también nos dice, ¿verdad?, que las personas que viven con diabetes deben tener una adecuada calidad de sueño porque así van a tener un mejor control glicémico y van a poder prevenir complicaciones, ¿verdad? Y pues, ¿cómo nos sugiere esta infografía, ¿verdad? Dormir al menos 7 horas diarias en un horario adecuado, como decíamos, ¿verdad? Preferiblemente de noche, va a favorecer la calidad de vida. El ejercicio físico mejora la calidad del sueño y el control glicémico. Entonces, como mínimo 30 minutos al día también, ¿verdad? Las personas que hacen ejercicio normalmente pues se duermen más temprano, se fatigan un poquito más, entonces es más fácil conciliar el sueño si hacemos ejercicio, ¿verdad? Si tú, uno de tus problemas pues es que no te logras dormir, ve a darle 10 vueltas a la manzana a tu casa y te prometo que te va a dar sueño. Bueno, y también pues bien importante, ¿verdad? En lo que es higiene del sueño, mantener una habitación oscura, sin ruido, sin distracciones, no televisión, no computadora, no celular. Es bien importante porque, como les decía, esa irradiación, esa luz azul, nos afecta nuestro ciclo circadiano. Bueno, entonces, también, ¿verdad? Se ha visto que algunas personas viviendo con diabetes tienen, ¿verdad?, algún tipo de mala calidad del sueño, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos de una mala calidad del sueño, pues, en primer lugar, se levantan a orinar porque tienen glucosa alta, tienen apnea del sueño. ¿Qué es apnea del sueño? Periodos en los que durante el sueño la respiración se detiene, ¿sí? Se quedan sin respirar y de repente, ¡ah!, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo se queda sin oxígeno, ¿ya? Puede ser probablemente también porque tenemos mucho sobrepeso, tenemos obesidad central, ¿verdad? Hay mucha grasa acumulada a nivel de abdomen, entonces eso nos puede dar también apnea del sueño y es mucho más común. Personas que roncan, ¿verdad? También podría ser un signo de apnea. También, ¿verdad?, pueden haber síntomas tanto de hipoglucemia, que es baja azúcar, como hiperglucemia. Y pues también puede que haya mala calidad del sueño porque hay dolor en piernas, dolor en pies y hay ansiedad, ¿verdad?, por el simple hecho de padecer esta enfermedad que a veces pues tal vez todavía no sabemos cómo tratarla, no sabemos muy bien pues cómo es ese medicamento, estamos muy agobiados, ¿verdad? También porque nos acaban de dar un montón de medicinas, no sabíamos o no teníamos la plata, ¿verdad? Entonces, se ha visto también que hay una relación muy directa entre diabetes y ansiedad. Entonces, también, aparte de eso, pues es importante ver esa parte emocional, ¿verdad? Porque si nosotros no atendemos nuestras emociones, nuestro cuerpo va a somatizar y nuestro cuerpo no va a terminar de sanar, ¿verdad? Entonces, es bien importante, como mencionábamos, ¿verdad? También como parte del estilo de vida hablamos de sueño y ahora vamos a hablar acerca de qué relación tiene el estrés y la diabetes, ¿verdad? Entonces, sabemos que el estrés, bueno, ¿qué es el estrés? El estrés, en primer lugar, es esa sensación de malestar general
con la que nos mantenemos ahora la mayoría de personas, porque digamos, el estilo de vida actual es muy estresante, ¿sí? El tener que madrugar para llegar temprano a nuestro trabajo 2, 3 horas antes, eso es estresante, no estamos durmiendo suficiente. Pensemos que el estrés se manifiesta, como decíamos, como esa sensación de molestia, el sentirnos mal generalmente, ¿sí? Pero va a estar, ¿qué? Determinado por una hormona muy importante que es el cortisol. Y de hecho el cortisol también dentro de sus efectos, aparte de mantener ese estado como de alerta, pensemos que esa cascada del estrés se generó cuando nosotros éramos, ¿qué? Personas de las cavernas, neandertales, y el estado de alerta, ¿verdad? Aparecía cuando se nos aparecía un tigre de dientes de sable enfrente. Entonces, ese estado de alerta, ese subidón de cortisol nos hacía salir corriendo si encontrábamos un animal o estábamos en peligro, ¿sí? El problema es que la vida de hoy es muy estresante, o sea, mantenemos niveles elevados de cortisol, pero ya no tenemos esos peligros, ¿sí? Entonces estamos en esa constante sensación de estar en peligro. Entonces es bien importante disminuir los niveles de cortisol, disminuir los niveles de estrés a través de muchísimas actividades que podemos hacer, ¿verdad? Entonces también se ha visto que el estrés puede afectar las acciones de autocuidado. Si yo estoy estresada, yo no voy a estar preocupándome ni voy a estar utilizando mi cerebro lógico para poder ordenar mi plato con las porciones de carbohidratos, las porciones de vegetales, las porciones de proteína, grasas, etcétera, que mi cuerpo necesita. ¿Sí? O sea, estamos como en piloto automático, estamos en modo sobrevivencia, ¿sí? Entonces, en modo sobrevivencia no pensamos con nuestro cerebro lógico, sino pensamos con nuestro cerebro primitivo. Entonces, por eso es que nuestras elecciones alimentarias son peores o no son tan buenas como un cerebro relajado, un cerebro que está usando su corteza prefrontal lógica, su juicio, para decir, bueno, no, en este momento yo necesito consumir mis vegetales, etcétera, ¿sí? O en este momento yo necesito hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, el estrés, el cortisol, aumenta, ¿verdad? Los niveles de insulina, aumenta los niveles de glicemia en sangre, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de estar estresados nos hace que nuestro azúcar se eleve, ¿verdad? Entonces, puede aparecer como respuesta durante la adaptación de esta condición también, o sea, cuando ya vivimos en una situación de estrés crónico, probablemente nuestro azúcar se va a empezar a elevar, ¿verdad? Y como ya mencionábamos, la ansiedad también va a alterar nuestras, digamos, nuestro manejo adecuado, ¿verdad? O nuestro control adecuado de la diabetes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros atendemos la ansiedad y pensemos que la ansiedad es una enfermedad, o sea, es una patología y que pues tiene cura, o sea, podemos ir a terapia, trabajar, ¿verdad? Algún tipo de terapia cognitivo-conductual, esa pues ya no es mi campo, ¿verdad? Pero existen profesionales de la salud, ¿verdad? Los psicólogos, psicólogas, en donde nos van a empezar a ayudar, a dar herramientas, ¿verdad? Para que nosotros podamos mejorar tanto nuestro estrés como los niveles de ansiedad. Entonces, cuando nosotros atendemos esa parte emocional, ¿verdad? Entonces, nos va a ayudar a que, en primer lugar, tengamos una mejor percepción de nuestra enfermedad, o sea, aceptemos la enfermedad. Pensemos que cuando a nosotros nos diagnostican con una enfermedad crónica como la diabetes, hay un duelo, ¿sí? Hay etapas de duelo, en donde lo primero es la negación, no es que yo no tengo, no es que el doctor se equivocó, el laboratorio se equivocó, yo no tengo, yo no tengo. El problema es que si nosotros no abordamos cada una de las etapas del duelo hasta llegar a la aceptación de decir, bueno, ok, soy una persona que vive con diabetes, ¿qué tengo que hacer para estar bien, para mantenerme bien? Hasta que nosotros no estamos en esa etapa donde estamos listos para el cambio, nosotros vamos a tener una mala adherencia, no vamos a tener un buen apego al tratamiento y mucho menos vamos a tener un buen apego a los monitoreos de glucosa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos en nuestra ansiedad, aceptamos nuestra condición, ¿verdad? Nosotros vamos a poder trabajar para poder mejorar, ¿sí?
Entonces, también un buen manejo de la ansiedad va a aumentar la adherencia al tratamiento y a la implementación de hábitos de cuidado para prevenir complicaciones, que es lo que se pretende. Ok, si tú eres una persona viviendo con diabetes, pues tú puedes pasar años sin ninguna complicación, sin que tus riñones se afecten, sin que tus pies se afecten, sin que tu corazón se afecte, sin que tu hígado se afecte, ¿sí? Si tú sigues los lineamientos y los hábitos correctos. Bueno, entonces también, ¿verdad? Cómo nuestro estilo de vida nos puede ayudar a prevenir esta diabetes o a prevenir la resistencia a la insulina. En primer lugar, pues tener muchísimo cuidado con el tipo de grasas que estamos consumiendo. ¿Sí? Si tú comes mucha comida de la calle, pues las grasas que utilizan para preparar estos alimentos son grasas de mala calidad que nos van a aumentar, ¿verdad? La resistencia a la insulina, nos van a aumentar el riesgo de hígado graso, ¿verdad? Entonces, tenemos que idealmente buscar pues alimentos bajos en grasa, que estén cocidos, que estén asados, que estén hervidos y también pues evitar los azúcares en exceso, ¿verdad? Ya también hay muchísima evidencia en donde se ha visto que el azúcar en sí es una droga, porque nos hace sentir bien. Cuando estamos estresados y nos comemos un alimento alto en azúcar, un pastel, un helado, ¿verdad? Nosotros automáticamente nos sentimos mejor porque se liberan otro tipo de neurotransmisores, ¿verdad? La serotonina, la dopamina. Entonces, sentimos bien, o sea, se disminuye el cortisol. El problema de esto es que ese azúcar extra, pues igual entra a estas reacciones metabólicas que expliqué al principio y probablemente se va a aumentar la lipogénesis, o sea, vamos a empezar a generar grasas por ese consumo excesivo de carbohidratos. No es que no los podamos consumir, es que pues tenemos que ir viendo qué tanto es un exceso para nosotros, ¿sí? Y eso pues va a ser muy diferente y muy individual para cada una de las personas, dependiendo de su peso, su edad, su estatura, su estado fisiológico, etcétera, ¿verdad? Su actividad física. Bueno, también otra medicina que nunca me voy a cansar de recomendar es el ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio me va a ayudar a dormir mejor, me va a ayudar a reducir mis niveles de cortisol y por ende mis niveles de estrés, incluso me va a ayudar a manejar mi ansiedad, ¿verdad? Entonces, y me va a ayudar a bajar un poco de peso, a aumentar mi resistencia cardiovascular, a mejorar mi resistencia a insulina, voy a quemar azúcar, ¿verdad? Porque mis músculos están en movimiento, entonces voy a necesitar energía. O sea, solo tenemos beneficios cuando hacemos ejercicio. Entonces, si tú no haces ejercicio, pues como te digo, hoy es un buen momento que después de la charla te levantes y vayas a dar, aunque sea una vueltecita al parque, porque eso te va a beneficiar. ¿Cuánto ejercicio? Bueno, pues si tú no haces nada, con un poco que tú hagas, o sea, empezar con una meta pequeña y luego poco a poco pues ir incrementando. Las guías nos recomiendan un mínimo de 30 minutos 3 veces por semana. Si 30 minutos a ti te parece demasiado, empieza con 10. Cuando ya domines esos 10, pues puedes subir a 15. Cuando ya domines esos 15, pues te vas a 20 y así hasta llegar a 30 o tal vez una hora, no solo 3 veces por semana, tal vez 4, tal vez 5, tal vez 6, ¿verdad? Pero empieza por un paso pequeño, ¿verdad? Por lo que tú puedas. Yo no puedo salir de casa porque vivo en área roja. Ok, ahora hay videos de zumba, de ejercicios de baja intensidad. Si tú me dices es que mi rodilla, ok, hay de baja intensidad, no necesitas brincar para poder hacer actividad física. O sea, hay muchísimas formas. La idea es que tú empieces con lo que tú consideras posible el día de hoy. No mañana, no el lunes, porque ese mañana y ese lunes nunca van a llegar. Tú tienes que empezar el día de hoy. Bueno, como mencionábamos, también es importante aumentar el consumo de fibra. ¿Dónde está la fibra? Pues la fibra son todos esos componentes que en la boca nosotros nunca terminamos digamos, de masticar. Por ejemplo, los tallos de las vegetales, de las frutas, todo lo crunchy de los vegetales, las cáscaras, las hojas, ¿verdad? Por eso es que se recomienda consumir la fruta con cáscara, ¿verdad? Todo eso es fibra. Entonces, esa fibra nos va a ayudar a que, bueno, si nos comimos un cupcake como el que vemos ahí o un pastelito, un cubilete, ¿verdad? Como el que vemos en pantalla, pero si nosotros acompañamos de un alimento rico en fibra, ese azúcar que está dentro de ese pastelito le va a costar un poco más al cuerpo encontrarla y por ende no se va a hacer un pico insulínico, sino que la insulina
va a irse elevando, pero de una forma estable y adecuada. Entonces, no vamos a tener esos picos de insulina, ¿verdad? Y se va a metabolizar muchísimo mejor. Entonces, la fibra es bien importante. Comer frutas y verduras como mínimo 5, recordémonos de nuestra mano, entre frutas y verduras. Pueden ser 2 frutas y 3 verduras o 4 frutas y una verdura, lo que tú quieras, pero la idea es que sean 5. Y pues, idealmente, mantenernos en un peso ideal saludable, ¿verdad? Que puede ser muy diferente entre personas, o sea, si soy una persona que pesa muchísimo, pesa 300 libras, la evidencia nos ha dicho que no necesitamos bajar todas esas libras. Con un 10 a un 15% de peso que tú bajes, eso va a ser metabólicamente importante y vamos a reducir resistencia a la insulina, niveles de azúcar, vamos a mejorar la quema de grasa, ¿verdad? Y vamos a tener todos estos beneficios metabólicos. O sea, no necesitamos bajar 70, 80, 100 libras. Necesitamos bajar un poco de peso, ¿verdad? Y por supuesto, pues evitar fumar, porque pues fumar descontrola muchísimo más el azúcar pues todo lo que tiene que ver con sistema cardiovascular, que también puede estar afectado en personas viviendo con diabetes. Bueno, ya estamos casi terminando, ¿verdad? Vamos a ir concluyendo acerca de, pues, qué beneficios tiene para mí el monitoreo de la glucosa. En primer lugar, pues vamos a prevenir enfermedades, ¿verdad? Y enfermedad importante y que, pues, a nivel global también hay una epidemia, ¿verdad? Cada día nosotros sabemos de más personas que desarrollan diabetes, incluso en etapas mucho más jóvenes, ¿verdad? En adolescentes, niños con diabetes tipo 2, ¿verdad? Que no es como la que venía genética, sino pues la que está relacionada a hábitos y estilo de vida. Entonces vamos a prevenir enfermedades, tanto en nosotros como en las personas que amamos. Vamos a tener mayor energía y concentración, por supuesto que nos va a ayudar a controlar nuestro peso y sobre todo vamos a ir desarrollando una conciencia alimentaria. O sea, es bien importante que tú no te quedes con lo que te dije aquí en un ratito, sino que tú investigues y vayas viendo, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de consumir pues ciertos alimentos y de reducir pues otros alimentos, ¿sí? Porque al final el beneficio va a ser para tu cuerpo, para tu salud. Recuerda que estás sembrando para los siguientes años, para cuando tengamos 50, 60, 70 años, ¿verdad? ¿Cómo te ves? ¿Te ves joven? ¿Te ves lleno de vida? Subiendo el volcán de Acatenango, corriendo maratones de 10 y 21 kilómetros, o te ves con enfermedades, te ves dependiendo de medicamentos, te ves tirado en un sillón sin poder moverte, ¿verdad? Entonces, hacia eso vamos y entonces hacia eso nosotros tenemos que sembrar, sea bueno, sea malo. Recuérdate que siempre va a haber una cosecha, entonces tenemos que ver de qué forma pues esa cosecha va a ser buena, ¿verdad? Y recordemos que lo que se mide lo vamos a mejorar. Esas personas que dicen, ay, no, no me mido porque a saber ni cómo estoy, esas personas son las que más se tienen que medir porque probablemente van a tener alteraciones ya en su metabolismo de glucosa. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia del automonitoreo? Sobre todo si eres una persona viviendo con diabetes, ¿verdad? Pues lograr y mantener metas de azúcar, conocer la respuesta glicémica a los diferentes alimentos y también al ejercicio, establecer y ajustar esquema y dosis de insulina si estás utilizando insulina y por supuesto identificar y prevenir, hipo e hiperglicemias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos a monitorearnos nuestra glucosa? Bueno, pues lo primero que te digo es consulta a tu profesional de salud de confianza, ¿verdad? Para que te mande a hacer pues los chequeos. Como te digo, si eres una persona sana, una vez al año es más que suficiente. Ahora, si eres una persona con insulinoresistencia, ya vimos, ¿verdad? Como mínimo, cada 6 meses, cada 3 meses. Y si eres una persona viviendo con diabetes, pues idealmente debemos hacernos chequeos mínimo todas las semanas, 2, 3 veces por semana, ¿verdad? Entonces, también pues elegir el dispositivo adecuado. Si tú eres una persona sana, pues no necesitas comprar un glucómetro, pero sí es importante que vayas a un laboratorio a chequearte, ¿verdad? Ahora, si eres una persona con resistencia a insulina, pues podrías considerar, ¿verdad? Tener tu propio glucómetro y a una persona con diabetes, pues es muy recomendado que tú tengas tu propio glucómetro para poder estar haciendo tus chequeos, ¿verdad? Importante ir registrando en una libreta, en un cuaderno sencillo, pero específico para eso, y porque ese digamos, registro de glicemias
nos va a ayudar muchísimo a los que te estamos apoyando en tu salud, a la nutricionista, nos va a ayudar muchísimo al psicólogo o psicóloga y por supuesto le va a ayudar muchísimo al médico para poder ir viendo esos intervalos de azúcar a lo largo del día, para poder ir ajustando el tratamiento, la dieta, ¿verdad? Para obtener mejores resultados. O sea, es algo que tú puedes ir escribiendo y luego pues nos lo llevas y eso nos sirve muchísimo, ¿verdad? Y por supuesto también considerar que ya existen aplicaciones dentro de los teléfonos que nos pueden ayudar a un seguimiento. ¿Verdad? Y aquí pues les tengo algunas imágenes de esos sensores, ¿verdad? De los monitores de glucosa. Si ustedes pues no los conocían, pues se los presento, ¿verdad? Como les digo, la desventaja es que son pues de costo pues, ahí más o menos elevado, pero considero que si tú eres una persona viviendo con diabetes, pues es una inversión que vale muchísimo la pena, sobre todo, pues como hablábamos, para poder cosechar una buena salud y una buena calidad de vida, ¿verdad? Entonces, pues vamos ya concluyendo el día de hoy que conocer nuestra glucosa, pues va a ser conocer nuestra salud y no importa en la edad que tú tengas, no importa si eres adolescente, no importa si eres niño, no importa si eres adulto mayor, si estás embarazada, todos, absolutamente todos deberíamos chequearnos la glucosa como mínimo una vez al año para ir haciendo cambios en nuestro estilo de vida que nos ayuden a garantizar una buena salud. Entonces, como siempre, agradeciendo su atención y si en algún momento pues les puedo servir, pues ahí están mis redes sociales, ¿verdad? Mi número. Pues atiendo presencialmente en Chiquimula, pero virtualmente pues en todo el país y el mundo si ustedes necesitan también. ¿Verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias a Qualifarm y pues si hay alguna duda o pregunta, pues estamos ahí para ustedes. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Gracias por toda la información tan importante que nos brinda el día de hoy. Tenemos aquí un par de preguntitas. Nos menciona alguien acá que ha escuchado que es preferible comer la fruta entera a tomar jugo de frutas, pero tiene duda del por qué. Sí, precisamente es por la cantidad de fibra. Pensemos que al cuerpo le cuesta un poco más digerir la fruta entera que cuando ya está licuada, o sea, es mucho más fácil acceder que tu cuerpo llegue al azúcar y tener un pico glicémico. Digamos que el índice glicémico o la rapidez con la que ese azúcar llega del tracto gastrointestinal a sangre es mucho más elevada si nosotros consumimos licuados. Claro está, pues de vez en cuando lo podemos hacer, pero preferiblemente, digamos, en una base diaria, es mejor consumir la fruta entera. Muchas gracias, licenciada, muy amable. La siguiente consulta dice, ¿una persona con prediabetes sí tiene posibilidad de revertir y volver a su nivel de glucosa normal al hacer los cambios? La palabra revertir es una palabra muy fuerte. Pensemos en que la palabra correcta ahí sería remisión y por supuesto que sí. O sea, si tú te apegas a tu dieta, si tú te apegas a tu ejercicio, si te apegas al medicamento y dejas atrás esos hábitos que te llevaron a esa resistencia a la insulina, sí se puede mejorar y reducir y como les decía, remitir. Pero digamos, el riesgo, o sea, si a ti se te vuelve a olvidar todo, y empiezas con malos hábitos alimenticios, con sedentarismo, y dices, ah, ya no quiero hacer ejercicio, ya no quiero ir al gimnasio, ya no me voy a tomar mi medicamento, o pues es muy probable que te quiten tu medicamento. Pero si tú vuelves a tus viejos hábitos, digamos que la resistencia a la insulina siempre va a estar ahí latente, ¿sí? Entonces es bien importante apegarnos. Hemos tenido muchísimos pacientes que, digamos, no revierten, sino viven en remisión. O sea, siempre hay que estar haciendo chequeos constantes, ¿verdad? Para garantizar que esa azúcar esté dentro de los niveles esperados, ¿verdad? Pero digamos que sí se puede disminuir y podemos eliminar el medicamento siempre y cuando tú cambies, en primer lugar,
tu mente y la forma en la que tú te relacionas con tus alimentos, la forma en la que tú duermes, la forma en la que tú eres activa, digamos, a nivel físico. Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, en el caso también de la prediabetes, ¿siempre se recomienda tomar medicamento o simplemente con cambios de estilo de vida se puede lograr? Depende, eso pues ya va a ser prescrito por un médico, pero en algunos casos solamente, porque es que también hay como niveles, digámoslo así, ¿verdad? Si solo tienes como levemente elevada la insulina, muy probablemente tu médico te va a mandar con tu nutricionista de confianza para que hagamos cambios en hábitos y con eso vamos a tener para normalizar. Ahora, pues si ya los niveles están mucho más elevados, es muy probable que tú tengas que consumir medicamento por algún tiempo prudente, más el cambio en los hábitos y en el estilo de vida, ¿verdad? Para poder mejorar la resistencia a la insulina. Muchas gracias, licenciada. Y la última consulta que tenemos por acá es si hay alguna fruta o verdura que definitivamente esté prohibida para prediabetes y diabetes. No me encanta la palabra prohibida, a mí no me gusta, yo no soy, digamos, no soy de la escuela de prohibir alimentos, ¿sí? Hablemos mejor de lo que es índice glicémico. De hecho, en algunos otros videos en vivo hablamos de lo que era índice glicémico. Digamos que índice glicémico es qué tan rápido un alimento se aumenta el nivel de azúcar en sangre. Entonces, pensemos que el estándar es el azúcar, la sacarosa, ¿verdad? El azúcar de mesa. Pensemos que la sacarosa tiene un índice glicémico de 100. ¿Qué quiere decir? La sacarosa, por ser glucosa, o sea, por ser el monosacárido, mi cuerpo pues no necesita digerir, ni necesita hacer mayores cambios, digamos, a nivel de molécula, sino que eso casi que entra y ya está en tu torrente sanguíneo. Entonces, eso es un índice glicémico de 100, ¿ya? Nosotros vamos a preferir, si tenemos un paciente trabajando su resistencia a la insulina, vamos a buscar frutas e incluso cereales o carbohidratos con un índice glicémico bajo o un índice glicémico medio. Pensemos que hay frutas con índice glicémico muy alto. Entonces, estas frutas con índice glicémico muy alto, vamos a tratar de incluirlas en la dieta, pero de forma esporádica, o sea, no de prohibir, de decir, es que tú no puedes comer esto, porque pensemos que ahí mi cerebro, perdón, me juega chueco. ¿Por qué? Porque mi cerebro no entiende la palabra no. Entonces, si yo a ti te digo, no pienses, no vayan a pensar, ahí en casita, no piensen en un caballo, ustedes la imagen que tienen es un caballo, ¿sí? Entonces, si yo te digo, no puedes comer X, a ti se te va a quedar X alimento en esa mente y hasta que tú no te pegues un atracón, no vas a estar tranquilo. Entonces, prohibir alimentos no funciona. Como te digo, es mejor establecer bien, ¿verdad? ¿Cuáles son los alimentos con bajo índice glicémico? ¿Qué frutas son con bajo índice glicémico medio? Un ejemplo, frutas de medio y bajo índice glicémico, las manzanas, las peras, los arándanos, los kiwis, las fresas, ¿verdad? Todo lo que son frutos rojos. Y algunas frutas de índice glicémico alto, por ejemplo, la sandía y el banano son frutas de índice glicémico alto. Tratar de, hay diferentes opciones. Una, podemos reducir cantidades, o sea, vamos a comernos la mitad de un plátano, nos vamos a comer 2 pedacitos de sandía y lo vamos a acompañar con alimentos que sean fuentes de proteínas o de grasas, por ejemplo, semillas. ¿Sí? Los vamos a comer con algunas almendras, con algunas manías, o a la sandía le vamos a echar pepitoria, ¿verdad? Porque entonces cuando nosotros combinamos alimentos de índice glicémico alto con carbohidratos y grasas, que su índice glicémico es 0 porque no contienen carbohidratos, no contienen azúcar, entonces el índice glicémico de este alimento va a disminuir. Entonces podemos ir negociando, por eso es que las dietas son muy específicas para cada persona. Ya sea que si tú eres súper fan de la sandía, por ejemplo, bueno, entonces te voy a poner sandía tal vez 2 veces a la semana o una vez a la semana y la vamos a acompañar con cualquier alimento que a ti te guste, que sea proteína y sea
grasa, ¿sí? Para ir disminuyendo su índice glicémico, ¿sí? Entonces, como les digo, es bien importante individualizar, saber, ¿verdad? Que tal vez las frutas de bajo índice glicémico van a ser las que vamos a estar consumiendo en una base diaria y las de alto índice glicémico las vamos a comer tal vez una vez a la semana, una vez cada 15 días, dependiendo de cada persona. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Nos consulta acá también recomendaciones o dudas que tienen, por ejemplo, en un paciente diabético que se someta a una cirugía, debido a que a veces los pacientes diabéticos tienen un poquito de problema de cicatrización. Sí, lo primero, y miren, súper interesante y buenísima pregunta, y voy a aprovechar a hablar tal vez de otra cosa, pero va a ser de lo mismo. Vean, hay muchísimos mitos, lastimosamente, en nuestro país y en Latinoamérica, me atrevo a decir, con respecto a la alimentación del paciente que está hospitalizado o al paciente que fue sometido a alguna intervención quirúrgica. Y algo bien importante en primer lugar con estos pacientes es el consumo de suficiente proteína y es lo que les quitan. Les dicen, no puedes comer carne, no puedes comer huevo, no puedes comer queso, no puedes comer frijoles, por ejemplo, que son proteínas vegetales. Entonces, el problema es que esos pacientes, recordemos que las proteínas, ¿verdad? Como parte del plato de alimentación saludable, mencionábamos que son de, o sea, índice glicémico cero. ¿Por qué? Porque no contienen azúcar, no contienen carbohidratos. Entonces, nos van a ayudar, o sea, una dieta alta en proteína en un paciente quirúrgico nos va a ayudar a regular los niveles de azúcar, a mejorar cicatrización y por supuesto a que ese tejido pegue, porque pensemos que las proteínas se degradan en nuestro cuerpo y llegan a ser aminoácidos. Y esos aminoácidos van a viajar y van a construir ese tejido. Digamos que los aminoácidos son los bloques que nuestro cuerpo necesita para poder sintetizar o fabricar tejido nuevo, que es lo que necesitamos en una herida. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las dietas de pacientes quirúrgicos en las comunidades o en la casa son unas dietas muy bajas, muy pobres en proteína y muy ricas en carbohidratos. Entonces, eso no va a dejar, porque el azúcar elevada no va a dejar que cicatrice y no le estamos dando proteína, va a cicatrizar menos. Sí, entonces va a ser bien importante. La gente lo que toma son atoles con azúcar, tortilla con queso seco, que el queso seco ni siquiera es proteína, es grasa y sal, ¿verdad? Entonces es bien importante que ustedes se orienten. En la mayoría de hospitales ahora cuenta con nutricionista, o si no, pues en los privados, si no hay una nutricionista de planta, pues nos mandan a llamar, ¿verdad? Yo también trabajo así de que si hay alguna necesidad en algún hospital privado, pues me llaman y yo con mucho gusto voy a atender a los pacientes. Entonces, es bien importante el suficiente consumo de proteínas, suficiente consumo de grasas buenas. ¿Cuáles son las grasas buenas? El aguacate, que también es otro alimento que está satanizado en situaciones quirúrgicas y no es cierto. O sea, podemos comer aguacate, podemos comer huevo, porque igual las grasas no tienen azúcar. Entonces, por ejemplo, un desayuno de un par de huevos duros con un pedazo de aguacate, eso es maravilloso y le va a ayudar muchísimo a su paciente, ¿verdad? O también si tenemos problema y que pues no tiene carbohidratos, no tiene azúcar, ¿sí? Entonces vamos a mejorar niveles de azúcar y vamos a mejorar cicatrización, ¿sí? Ahora, como les decía, si tenemos dudas con la alimentación, si tenemos muchos mitos y ahorita pues están con el pelo parado diciendo, ¿cómo está la nutricionista diciendo que coma huevo y que coma aguacate? O sea, la evidencia nos ha dicho que no choquea la herida, no encona la herida, o sea, esos son, digamos, mitos, pero lastimosamente están lastimando a nuestra población, porque uno de los motivos de reingreso hospitalario principales que nosotros tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, son las dehiscencias de herida. ¿Qué es dehiscencias de herida? Que la herida no sana y de hecho la herida se abre. ¿Por qué? Por una mala alimentación. Sí, ahora bien, si tenemos el problema de que el paciente no quiere comer, pues ya existen suplementos estandarizados, especializados para, digamos, que abordan el tema de la cicatrización, ¿verdad? Que pues como no me están pagando, no voy a decir el nombre, pero también existe. Entonces, asesórense con su nutricionista de confianza y ella va a encontrar cuál es la mejor alimentación para el específico, digamos, el abordaje quirúrgico que tiene ese paciente que tú estás atendiendo.
Muchas gracias, licenciada. Pues de momento estas son las consultas que tenemos, agradeciendo siempre su presencia aquí con nosotros. Es un gusto siempre, un honor y muchísimas gracias por toda la información tan importante que nos ha brindado el día de hoy. Y a todos, pues también muchas gracias por su presencia. ¿Algunas palabras finales, licenciada? No, pues agradecer como siempre y pues esperando que si tienen más dudas, pues nos las pueden hacer llegar a través de la página y con mucho gusto las podemos contestar. Y esperando pues que todos estén bien y que este sea pues un granito de arena para poder cosechar de una buena salud en todos los que nos están escuchando el día de hoy. Excelente, licenciada. Muchísimas gracias. Gracias a todos y los esperamos en nuestros próximos webinars. Feliz noche. Buenas noches.